Nintendo es una de las compañías de videojuegos más importantes y hoy haremos un viaje por las generaciones de consolas que han marcado su historia. Primera generación, Color TV Game de 1977. Fue la primera consola de Nintendo. Se comercializó exclusivamente en Japón. Los videojuegos venían en su memoria interna ya que no existían los cartuchos. Esta consola incluía 15 juegos. Segunda generación, Game & Watch de 1980. Esta fue la primera consola portátil de Nintendo, que incluía un solo título, es decir, cada consola era un videojuego. Contaba con muchos modelos diferentes como el modelo Silver, Gold, Widescreen, Multiscreen, Panorama, etc. Existían aproximadamente 59 juegos electrónicos portátiles. Tercera generación, Nintendo Entertainment System, mejor conocida como NES, de 1983. Esta fue la primera consola de sobremesa en emplear cartuchos, llamada Family Computer en territorio japonés. Era una consola de 8 bits y aquí comenzaron muchas de las sagas legendarias de Nintendo, como Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, Mega Man, Castlevania, Final Fantasy, etc. La NES tiene una biblioteca de 1376 juegos con licencia oficial. Cuarta generación, la Game Boy de 1989. Fue la segunda consola portátil de Nintendo y la primera en utilizar cartuchos. Funcionaba con 4 pilas AA y era una consola de 8 bits. Tuvo un rediseño en 1996 con la Game Boy Pocket. La Game Boy tiene más de 450 títulos oficiales en su catálogo. Super Nintendo Entertainment System, mejor conocida como Super NES, de 1990. Esta fue la primera consola de 16 bits, llamada Super Famicom en territorio japonés. Muchas de las sagas que comenzaron en la NES las vimos mejorar en esta consola y muchas otras sagas nacieron aquí, como Super Mario Kart, Donkey Kong Country, Star Fox, F-Zero, etc. La Super NES tiene una biblioteca de 1738 lanzamientos oficiales. Quinta generación, Virtual Boy de 1995, consola de sobremesa de 32 bits. Fue un intento por introducir la realidad virtual a los videojuegos. Únicamente salieron 22 juegos para la consola virtual, ya que fue descontinuada un año después, en 1996. Nintendo 64, 1996. Primera consola de Nintendo en dar el salto del 2D al 3D. Contaba con un procesador de 64 bits y contaba con cartuchos con una memoria interna. En esta consola vimos dar el salto a la tercera dimensión a sagas como Mario, The Legend of Zelda, Kirby, y también vimos nacer sagas como Super Smash Bros., Banjo-Kazooie o Turok. La Nintendo 64 tiene 388 títulos oficiales. Game Boy Color, 1998. Tercera consola portátil de Nintendo y la primera en ser compatible con su antecesora, la Game Boy. Game Boy Color tiene un catálogo de 925 juegos. Sexta generación, GameCube, 2001. Primera consola en dejar de utilizar cartuchos para reemplazarlos por un formato óptico propio. Es un dispositivo de 32 bits. Aquí comenzaron sagas como Luigi's Mansion, Pikmin, Baten Kaitos, y vimos el rediseño de sagas ya conocidas con títulos como Metroid Prime o The Legend of Zelda de Wind Waker. GameCube tiene más de 600 juegos en su catálogo. Game Boy Advance 2001. Consola portátil sucesora del Game Boy con un diseño horizontal de 32 bits. Tuvo un rediseño con la Game Boy Advance SP en 2003. Sumando los juegos compatibles de la consola Game Boy y Game Boy Color, cuenta con un catálogo aproximado de 1730 títulos. Séptima generación, Nintendo DS, 2004. Fue una consola portátil, la primera en añadir pantalla táctil y doble pantalla. Reproduce videojuegos y contenido multimedia. Tuvo un rediseño en 2006 con la Nintendo DS Lite y otra en 2008 con la Nintendo DSi y DSi XL.
La Nintendo DS tiene un catálogo enorme, contando con más de 6.500 juegos. Nintendo Wii 2006 fue una consola que añadió mandos inalámbricos, el Wii Remote, que detectaba movimientos en un plano tridimensional. Tuvo un rediseño en 2012 con la Wii Mini. Aquí comenzaron sagas como Xenoblade Chronicles. Wii tiene a su disponibilidad unos 1.400 juegos aproximadamente. Nintendo 3DS 2011. Consola portátil que podía mostrar gráficos en 3D sin necesidad de gafas especiales. Era retrocompatible con los juegos de Nintendo DS. Tuvo una nueva versión sin la función 3D en 2013 con la Nintendo 2DS. Cuenta con un aproximado de 1.200 videojuegos. Octava generación. Nintendo Wii U 2012. Primera consola con gráficos en alta definición hasta una resolución de 1080p. Contaba con un mando con pantalla táctil, con el cual se podía jugar sin necesidad de la consola. Era retrocompatible con Wii. Y aquí comenzaron sagas como Splatoon. Wii U tiene más de 730 juegos en su catálogo. New Nintendo 3DS y 3DS XL 2014. Es una mejora de la Nintendo 3DS. También tuvo una versión sin el 3D en 2017, la New Nintendo 2DS XL. Tiene un aproximado de 1.200 juegos en su catálogo. Nintendo Switch 2017. Consola híbrida que se puede utilizar como consola de sobremesa o como consola portátil. Cuenta con controladores inalámbricos, los Joy-Con y una pantalla táctil. En 2019 tiene un rediseño con la Nintendo Switch Lite que reduce el tamaño de la consola y la convierte en un dispositivo de uso únicamente portátil. En el año 2021 aparece la Nintendo Switch OLED que mejora algunos apartados de la consola original. Nintendo Switch actualmente cuenta con más de 6.100 juegos, de los cuales 650 se han publicado en formato físico y los demás son exclusivamente digitales. Gracias por acompañarme en este pequeño homenaje a la marca Nintendo y nos vemos en el próximo video. Game over.